Si el aforo de mi catedral dice 70 personas, 70 personas entrarán. Tendremos una celebración más breve, más sencilla, y tendremos que multiplicar los horarios para poder llegar a las personas. Buenos días, gracias Nicolás por que nos hace reflexionar sobre la hora difícil que estamos pasando en la economía. Y ciertamente los valores espirituales pues nos llenan de esperanza. Hemos visto una situación difícil, pero también hemos visto muchos signos de solidaridad, como desde nuestra pobreza en Ayacucho hemos podido poner esta planta de oxígeno. Y ayer el presidente nos visitó, tuve la oportunidad de estar con él bendiciendo el hospital provisional, ¿no?, para evitar o cuidar a los enfermos del coronavirus, y nos avisó que ya desde noviembre sería la facilidad para abrir los templos. Hace 2 meses los obispos del Perú pedimos al MINSA autorizaciones y nos han dado todo el protocolo que en algunos sitios lo estamos cumpliendo ya. Yo en Ayacucho ya hace 1 mes abrí la iglesia catedral, muy pocos fieles van a misa porque hay mucho temor. Por eso los domingos, claro, todo es virtual, pero por eso también el abrir los templos nos va a dar una facilidad para que la gente se sienta segura, y hemos cumplido el aforo. En mi catedral es de 70 personas, multiplicaremos los servicios religiosos. Cuántas anécdotas en estos meses de las personas que buscan a Dios, que quieren encontrarse con los sacramentos. Esto también nos va a aliviar estas horas de pesar, sobre todo aquí en nuestra sierra, el tema del duelo. Muere el enfermo solo, a los minutos ya se le entrega el cadáver a la familia, tiene que hacer una sepultura en privado. Esto ha dolido mucho a nuestros fieles, por eso hemos querido estar muy cerca para cerrar el duelo, acompañar. Estamos multiplicando los servicios virtuales. Yo agradezco a mis párrocos que no se han dormido. Han dado las clases de catecismo para los chicos de primera comunión, de confirmación. Hasta yo me he vuelto un obispo digital. Yo no sabía nada del Zoom, del Facebook, del Skype, y tengo que estar metido en eso, bueno, para estar el obispo digital, eso está muy bueno. Así es, usted es un obispo digital, y yo he visto que ha dado varias misas. ¿Es necesario en realidad abrir las iglesias? Yo soy católica. Vengo del colegio de monjas y uno puede rezar desde su casa. Y mire que yo soy católica y me da miedo ir a la iglesia. Yo normalmente digo la misa en mi catedral todos los días a las 6 de la tarde. Y cuando no había pandemia, 60, 80 personas me acompañan. Ahora bajo todos los días con el protocolo, con las puertas abiertas, con la lejía, y asisten entre 10, 20 personas. Hay temor. Por eso es que el presidente nos diga que ya como autoridad se podrá abrir los domingos. Vamos a volver a encontrarnos, sobre todo con las personas mayores, que son las que más nos acompañan en la misa diaria. Yo creo que en este momento de tanta angustia, de tanta de temores, tenemos que plantar también esperanza, dar signos de fe, de solidaridad. A mí me da mucha alegría en estos días. Mañana voy a Carmen Alto a inaugurar un nuevo comedor parroquial, como 5 se han abierto en las periferias de la ciudad, con la ayuda generosa de la gente. Así como hay momentos de dolor, de frustración, también tenemos que ver que hay estos signos de solidaridad, de preocupación por los pobres, de estar muy cerca de los enfermos, de los ancianos. Ayer fui a una familia, 2 ancianitos me habían pedido los santos óleos, y con qué cariño, dice que rezan el rosario todos los días por su arzobispo. Yo que fui a dar consuelo, salgo entusiasmado. Monseñor, pero yo he estado escuchando algunas de sus misas virtuales, porque como usted bien lo ha dicho, eso es el obispo digital, y he escuchado su mensaje y dice obediencia a las reglas sanitarias.
Es decir, que esto no se puede desbordar, no es que en cualquier momento los fieles pueden ir y abarrotar la iglesia, que lo tengan clarísimo, porque si no, esto se revierte y se cierran las iglesias. Así es, si el aforo de mi catedral dice 70 personas entrarán. Tendremos una celebración más breve, más sencilla, y tendremos que multiplicar los horarios para poder llegar a las personas con ilusión. Yo con emoción, aquí en la iglesia donde yo vivo, en San Francisco de Paula, cuántas ancianitas en la puerta rezando el rosario de rodillas todos los días, anhelando venir al templo. Tenemos que también acompañar, ayudar, dar esperanza. Y qué bueno que Exitosa me haya llamado, porque es un púlpito que llego a tantos. Es el púlpito moderno. Sí. Me recuerda un recuerdo que tenemos compartido, una memoria compartida, Salvador. Los dos estudiamos en el Colegio La Salle y los dos tuvimos el privilegio de ser alumnos del hermano Alberto, que tenía un mensaje, nos decía siempre que éramos unos privilegiados por la calidad de educación que estábamos recibiendo y que nuestra obligación, mire cómo no me olvido, era ser la voz de los que no tienen voz. Los que no tienen voz, eso repetía el hermano Alberto. ¿Te acuerdas, Salvador? Y además con la educación humanista, cristiana, esa sensibilidad. Por eso te felicito, Nicolás, haces honor a la Escuela de La Salle. Ahora, esto de la pandemia, Salvador, nos ha enfrentado con dureza a la muerte, que es algo que los seres humanos permanentemente estamos tratando de evadir, es decir, olvidar que ese finalmente será nuestro destino, y de alguna manera la pandemia nos ha obligado a reflexionar sobre el sentido de nuestras existencias, sobre lo que vale la pena o no. Sí, es que el vértice de todos los interrogantes es la muerte, y el único que responde a esa pregunta es Jesucristo. Por eso cuando no hay fe, pensar que todo termina en el silencio de la tumba, no, Señor, yo tengo ya este pellejo, 70 años, yo quiero ir al cielo, quiero gozar de Dios. La muerte nos entristece, sobre todo cuando hemos escuchado de los vecinos, del amigo, del familiar, pero por eso la fe en Cristo nos fortalece, y la oración de la iglesia. En estos momentos ahora, ¿cuánto difíciles, ha afectado el coronavirus a los miembros de la iglesia, Monseñor? Porque ustedes inevitablemente están en contacto con la gente. Aquí en Ayacucho, en Ayacucho, un religioso salesiano que quiero mucho, estuvo bien delicado, pero ya está bien de salud. Después las hermanas del asilo, las 9 hermanas con coronavirus, y así atendiendo a los ancianitos. Hemos tenido felizmente entre los miembros de la iglesia pocos enfermos y se ha superado el problema, pero esto también nos abre pues a estar preparados, a cuidar, a obedecer también las normas, ¿no? Los aforos, las normas de higiene. Yo tengo esperanza, vamos a salir, y ojalá ya desde noviembre. Hay muchos niños y jóvenes pendientes para los sacramentos, podremos irlos dando por grupos. Vamos a organizarnos para cumplir la normativa y para que no se repite ese coronavirus. En septiembre usted daba una entrevista y decía que lamentablemente la enfermedad nos ha ganado. La enfermedad nos sigue ganando, la enfermedad en realidad, como lo ha dicho Nicolás varias veces en Exitosa, ha puesto lo peor, lo más débil, las debilidades del sistema de salud, pero esta enfermedad nos sigue ganando a pesar de los esfuerzos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos gana? ¿Hay una mala gestión, no hay coordinación, hay un divorcio entre los que gobiernan y los gobernados? Da pena que, por ejemplo, las noticias que salen de Ayacucho son de algunos chicos jóvenes en las periferias que no cumplen las órdenes. Me he enterado por eso que el ejército y la policía ya no nos cuidan en la ciudad, sino tienen que salir a hacer rondas para evitar esos desórdenes. Nos falta educación, nos falta ese sentimiento de solidaridad, de preocupación por el otro. Si yo me cuido a mí, estoy cuidando también al otro.
Por eso hay que insistir, y cuánto bien hacen ustedes a través de las ondas amigas de Radio Exitosa para mover los corazones, para que seamos obedientes a la normativa, para que seamos solidarios con los pobres. ¿Usted cree que desde el gobierno se ha hecho lo que se ha podido o todavía falta más? ¿Han tenido algún tipo de error? Bueno, ya lo que debieron hacer, pues no lo hicieron. Ahora ya no vamos a estar comentando lo que se pudo, no se pudo, sino que hay que llevar adelante, seguir adelante y llenar de esperanza. Y como nos ha recordado el Papa, qué hermosa carta nos ha regalado el sábado, víspera de la fiesta de San Francisco, todos somos hermanos y tenemos que querernos, tenemos que ayudarnos, tenemos que fomentar la amistad. No podemos seguir enfrentándonos, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Por eso también los obispos del Perú pues hacemos nuestro esfuerzo, nuestra campaña Respira Perú, Resucita Perú, y aquí en Ayacucho felizmente ayer con la inauguración de este hospital ya tenemos 100 camas seguras y esperamos que bajen los índices de enfermos y que todos sepan que tienen el oxígeno, que es lo más importante para la salud. Ahora, Monseñor, la crisis del coronavirus también nos ha enfrentado a tremendas inequidades en la sociedad peruana. Y a partir de esto se abre una extraordinaria oportunidad para cambiar las cosas. Porque por ejemplo, que seamos un país con los niveles de crecimiento que hemos tenido y que a la vez tengamos uno de los peores sistemas de salud, porque eso es lo que explica la cantidad de fallecimientos, lo mal que estaba nuestro sistema de salud. Sí, lamentable, y por eso esto nos ha removido y ya hemos tenido que salir hacia urgencias y sin experiencia, haciendo lo que se podía. Esto es una llamada pues a una mayor política preventiva, de cercanía al mundo que sufre. Estamos para ayudar, ¿no? Ya no estamos para lamentarnos en lo que se pudo hacer. Y por ejemplo, a mí me ha dolido en el alma cuando me he enterado de cosas de corrupción, que levantaban los gastos por las mascarillas, que se burlaban de las ayudas. Esto no se puede permitir, que en medio de la pandemia, en medio del dolor, haya habido estos saqueos, esos asalteadores, como dice el Papa, comentando la parábola del buen samaritano. Todavía en nuestra sociedad hay gente que asalta, que burla, que se golpea a los más débiles. Esto no puede ser.